Con un comité de ministros cuya composición todavía se desconoce, la falta de imparcialidad que ha envuelto el proyecto minero portuario de Dominga refuerza la perspectiva de los expertos de que la discusión se va a prolongar indefinidamente. Mientras los parlamentarios discuten la necesidad de reactivar el proyecto que busca la eliminación del comité de ministros como una instancia resolutiva, los habitantes de la región de Coquimbo debaten sobre la ponderación de elementos en este debate. Los pingüinos de Humboldt por un lado y los habitantes de La Higuera por el otro. Néstor Aburto tiene todos los detalles. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hasta mañana, martes 31 de diciembre de este año 2024, que ya se va, tiene plazo para reconstituirse, esa es la palabra correcta, del Comité de Ministros para dictar una nueva resolución respecto al proyecto minero portuario Dominga de la región de Coquimbo. Sin embargo, en lo que es una discusión inédita en nuestro país, aún no se sabe quiénes compondrán el órgano, mucho menos quién lo va a presidir. Y esto luego de que los titulares de los distintos ministerios que componen el gobierno del presidente Gabriel Boric tomaran la decisión de inhabilitarse de esta nueva votación. La Contraloría es quien tendrá entonces la responsabilidad de determinar quiénes deberían integrar una instancia como esta, al menos en la práctica. Y aunque los estatutos de funcionamiento y organización del comité establecen que deben ser los subsecretarios, allí radica otro gran problema, ya que al menos 3 de ellos también han emitido opiniones sobre el proyecto Dominga. Por ende, obviamente tienen una mirada parcial de lo que está ocurriendo sobre esta iniciativa. Y resulta que el año 2022 lo hizo el actual subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, en un medio digital, donde él estaba en contra de Dominga. El 2021 lo hizo la que hoy es subsecretaria de Economía, Javiera Petersen. Y el 2017, quien hoy es subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, también lo hizo a través de su cuenta de Twitter, X, como se llama ahora. Todos, obviamente, manifestando su postura en contra de este proyecto. Y hace un par de semanas, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, rompió el silencio aclarando que el año 2023 en ente Contralor, es decir, la Contraloría General de la República, ya se había pronunciado respecto a las críticas que surgieron por la participación de secretarios de Estado en ese comité que habían entregado algún tipo de opinión. El año pasado hubo una solicitud a la Contraloría para que se pronunciara si es que yo me debería haber inhabilitado o no. Y la Contraloría, en un dictamen que es público desde agosto del año 2023, que no está mencionado en el fallo, dice que no habían razones para inhabilitarme. Pero en lo que es un rumbo legal que seguirá, obviamente, este caso, este proyecto, los especialistas apuntan a que el gobierno optó por el carril difícil luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental presentara un recurso de casación ante la Corte Suprema para anular el fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que retrotraía, recuerdan ustedes, la resolución del Comité de Ministros, es decir, la volvía a la instancia de nuevo para estar justamente en este escenario que debería darse mañana, que es la votación. Lo anterior se traduce, a juicio de los propios especialistas en derecho ambiental, en un limbo judicial que podría eternizar la discusión por al menos otros 2 años, en un contexto en que el proyecto de la empresa Andes Iron lleva más de una década debatiéndose en instancias públicas. En esta línea es que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, dijo que este caso en particular es un anticipo de lo que ocurre con grandes proyectos de inversión en nuestro país. No sacamos nada con tener un gran listado de prospectos, de proyectos mineros con muchas inversiones, si al final el sistema no va a permitir que estos proyectos se construyan, se operen y en definitiva produzcan lo que está previsto que produzcan para precisamente satisfacer las necesidades que hoy día tiene el mundo. Los parlamentarios, por su parte, acusan que el Ejecutivo quiere ganar tiempo, generando que los titulares de Dominga decidan finalmente retirar el proyecto, es decir, alargar el debate para que Andes Iron diga no vamos más con este proyecto y se guarda o se mete a un picapapeles. Mientras el oficialismo espera justamente que se dé un escenario como el que yo les describo, en la oposición acusan que la ideología estaría nublando la mirada técnica con que se debiese tratar un proyecto que a su criterio contribuiría al desarrollo de la comuna de La Higuera. El diputado de la UDI, presidente de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Zulantay, pidió
pidió celeridad a la Contraloría General respecto a este punto y dijo que se debe volver a poner en tabla el proyecto que busca eliminar el Comité de Ministros de esta instancia. Espero que Contraloría actúe en forma rápida y apegado a lo administrativo, como le caracteriza profesionalmente a este organismo. También es un momento para llamar a que en el Congreso se ponga en tabla en forma urgente un proyecto de ley que ingresamos en diciembre de 2022 para eliminar el Comité de Ministros, porque es necesario sacar de la discusión el elemento político y dejar solo lo técnico y jurídico. Por otra parte, en la región de Coquimbo las opiniones son distintas. Quienes están en contra del proyecto portuario Dominga, minero y portuario, acusan a la empresa justamente de estar haciendo un lobby tremendo, garantizando que su aprobación asegurará muchos puestos de trabajo. Mientras que en la otra vereda hay voces que aseguran que las organizaciones ambientalistas de la zona ejercen presión sobre las autoridades locales, incluso algunos dudan del financiamiento que pueden estar teniendo esos movimientos dentro de la comuna de La Higuera. Jorge Cabrera es vocero del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, en la comuna de La Higuera. Acusó que el gobierno ha hecho oídos sordos de la necesidad que han manifestado los habitantes del sector, agregando que ve con esperanza que el próximo año Dominga empiece a caminar. Si la empresa incumpliera este proyecto, entrara en alguna falta, lógico que hay que pararlo, pues, y ahí es donde la Corte Suprema podría decir, oye, este proyecto no se ajusta a lo que la normativa chilena aplica, entonces, como no es así, debiera aprobarse y no recibir esa presión política ideológica que se está haciendo, pues entonces eso también podría atrasar, no sé, por 1 año, 2 años. Estamos esperanzados que esto se realice para tener un mejor vivir. Como Jorge, a quien ustedes escuchaban, hay otras 6 organizaciones que, cuando se conoció el fallo del tribunal el pasado 9 de diciembre, llegaron hasta el Palacio de la Moneda acusando abandono por parte del gobierno y solicitando al presidente de la República aprobar el proyecto portuario minero Dominga. Muy contraria es la visión de Ezio Costa. Él es director ejecutivo de la ONG FIMA, quien acusó al Tribunal Ambiental de hacer un esfuerzo evidente, dice él, por darle todo el respaldo al proyecto, ampliando sus atribuciones más allá de lo posible. Esperamos que la Corte Suprema sí conozca de estos recursos. Existe la posibilidad de que la Corte Suprema los declare inadmisibles porque ha tenido una jurisprudencia en torno a no revisar las causas cuando se retrotraen los procedimientos, cuando se hace que el Comité de Ministros resuelva nuevamente. La semana pasada el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró en una entrevista que siempre la parte que termina más enojada con una resolución acusa al comité de votar políticamente, asegurando que en este caso se tuvieron a la mano todos los informes técnicos para la decisión. Con todos los antecedentes a la mano, las partes involucradas y las distintas miradas, esta discusión es la más larga que ha habido en toda la historia ambiental chilena. También, terminado, obviamente hay que poner dentro de esta lista los proyectos eléctricos de Aysén, Hidroaysén puntualmente, pero que fue más corto que porque de hecho el proyecto Dominga llega al debate cuando todavía Hidroaysén estaba concluyendo. ¿Se acuerdan las marchas que habían por Hidroaysén? Ya se hablaba del proyecto Dominga. Sin embargo, todavía no es concluyente sobre qué va a pasar. Lo que sí tenemos claro es que mañana se acaba el plazo, 31 de diciembre. ¿Quiénes van a componer el comité de ministros? Deberían ser subsecretarios, pero tampoco sabemos cuáles van a ser los nombres y quiénes van a presidir esa instancia. Se pidieron a la Contraloría que defina algo, respecto, ¿no? Claro. Tendría que hacerlo hoy día. Debería serlo hoy día. Mientras, ¿cuál es la decisión más importante que ha habido en todo este proyecto? Es la decisión del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que retrotrajo de la resolución, retrotrae la discusión que había respecto a este tema, señalando que por un tema de parcialidad, es decir, no fueron imparciales quienes estaban a la hora de tomar esta decisión. Bueno, de ahí es lo que explicas, ¿no? Que tienen que ser subsecretarios porque no pueden votar los mismos que votaron en la ocasión anterior, que ha sido descartada por la comisión, ¿no? Por lo tanto, tienen que votar ahora los subsecretarios eventualmente en el comité de ministros. El tema es que, no sé, quizás esos subsecretarios también hablaron acerca del tema anteriormente y eventualmente también estaría al menos 3. Estaría viciada nuevamente esa votación, a juicio del Tribunal Ambiental, que ya lo dijo.
de la primera votación. Ahora, y probablemente el peso más... de las cosas que yo he leído, porque está bien, está lleno de organizaciones y uno podrá decir que algunas se inclinan a favor, otras en contra. Cuanto a la empresa, digamos, ha trabajado con algunas de ellas, grupos ambientalistas por el otro, pero hay científicos que han hablado contra el proyecto Dominga. Yo no sé cuánto pesa la voz de los científicos a esta altura, pero probablemente de las voces que uno podría calificar, hay una comunidad científica que ha sido muy dura respecto a los efectos que podría tener el proyecto. Pero bueno, yo no sé cuál es el peso de eso a la hora de... Lo que pasa es que uno puede tener dudas cuando uno escucha todos los argumentos, siempre al final termina quedando con una duda, o desde lo que dicen desde la empresa, o también las organizaciones que están en contra del proyecto derechamente, porque algunos dicen, mira, en esa zona, básicamente en la zona de la región de Coquimbo, hay que instalar proyectos de desalinización de agua, y eso también va a tener un impacto. ¿Qué hacemos si no tenemos agua para la comunidad de La Serena de Coquimbo? ¿Me entiendes? Que aquí hay muchas, se pone sobre la mesa distintos tipos de mirada sobre cómo se generan este tipo de proyectos, qué impacto real pueden tener, ya que en el caso de Minera Dominga, ¿cuál es el conflicto? Para que los auditores lo sepan, no es la minería propiamente tal, sino que es la zona portuaria. Claro, por lo que implicaría en el daño ambiental en la zona, que es una zona protegida, hablábamos de los pingüinos de Humboldt, en fin, hay turismo además de observación de la naturaleza, ahí en la zona, una parte importante de la higuera, que está de la Ruta 5 Sur hacia la cordillera y de la Ruta 5 Sur hacia el oeste, hacia el océano. Ahí está la Punta de Choro, el pueblo de los Choros. Se dedican también muchas de esas personas a ese tipo de turismo, de observación de la naturaleza. También hacen aceite de oliva, aceitunas, en fin, a eso están dedicados. Obviamente que a ellos les llega en primera persona porque a eso han tenido que dedicarse, pero hay datos que están desde antes y es el abandono total de esa zona de la región de Coquimbo desde hace muchísimos años. La Higuera es una de las comunas más pobres, no de la región, del país. Y no se ha avanzado con ellos en otro tipo de programas para, por ejemplo, que ellos no vean que en esto hay una gran oportunidad. No todos obviamente van a ocupar cargos altísimos dentro de Dominga, así que efectivamente se realiza. Tendrá que haber capacitaciones, etcétera, pero obviamente que lo ven como una oportunidad. Una persona que no tiene que comer siempre va a haber una alternativa, aun cuando eso, a juicio de científicos y ambientalistas, hipoteque el futuro de las próximas generaciones. Es una discusión eterna. Es una discusión puede ser efectivamente eterna en todas partes del mundo. Mire, le voy a dar algunas cifras. Dentro del proyecto, al menos lo que se ha presentado, usted sabe que este es un proyecto que lleva más de una década, podría sufrir modificaciones si es que esto se fuera a materializar, ¿no? Con los precios, los valores. 9.800 personas en la etapa de construcción serían empleadas. 9.800 a través, obviamente, directas o indirectamente a través de subcontratistas. Pero de ellos, en la operación propiamente tal, solo se calcula en puestos de trabajo 1.450. O sea, obviamente, como todo ocurre en los procesos de construcción, las etapas demandan mucha mano de obra y serían cerca de 9.800. Eso en términos generales, y esto es lo que ha dividido también a la comunidad de La Higuera sobre quienes están a favor del proyecto y quienes están en contra. Para quienes no conocen la zona Higuera, recuerden que hasta Michelle Bachelet se compró una parcela, ¿se acuerdan? A través de Cabal. De una amiga. Y era por Cabal, ¿no? Es que se conoció en el contexto de Cabal, pero él la compró, la presidenta en ese momento sale a reconocer como jefa de Estado, también en medio del debate de Dominga, haber adquirido una propiedad en esa zona. Yo no sé si a esta altura ya la vendió. Pero, ¿por qué menciono lo de Michelle Bachelet? No es gratuito. Es que son lugares de mucha energía y a quienes son más místicos, digámoslo así, que les gusta la energía, señalan que esa zona particularmente tiene mucha energía y hay personas que les gusta porque se mantiene todo mucho más tranquilo, lo que vendría a transformar Dominga, evidentemente, las carreteras, los caminos, toda la zona de La Higuera. Ahora es una zona también deprimida económicamente y eso también es un dato no menor. Solo para concluir, un llamado a la comunidad: van a empezar ahora en enero a llegar las platas del royalty, las platas de la minería que se van a repartir. Hay que estar atentos de cómo los municipios van a utilizar esos recursos en los proyectos, a dónde van a llegar. Acá en la radio vamos a estar atentos también, pero como comunidad yo creo que siempre es interesante saber cuánta plata le va a llegar a los municipios y cómo los consejos municipales van a utilizar esos recursos que están sumamente limitados para qué tienen que ser, con los efectos que debería ser. Entonces,
para que la comunidad lo tenga claro que enero va a venir con una marraqueta para algunos municipios del país. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao, Buen día. Néstor.